Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 28 de marzo de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Los indígenas, ahí, 7.340 haciendo lo que les da la gana con un país entero. No se ejerció la autoridad en el momento oportuno. Ahora habría que ejercerla con un costo mucho más alto. Ya la minga se traslada al Parlamento. Ya la minga está acompañada con atentados terroristas. Ayer por la tarde, cuando el diario El Tiempo entraba a impresión en su versión de papel, llevaban 11 ataques contra la policía en 48 horas. 11 ataques terroristas, ayer. Pero hoy tenemos 3 más de los que nos hablará Sergio Gel, para 14 en 48 horas. Y esta es la paz de Santos. Esto es lo que hay que defender. Esto es su legado. La paz. No, sin autoridad no hay paz. Porque sin autoridad no hay justicia. Sin justicia no hay paz. 47 millones de colombianos se preguntan, bueno, ¿y esto cómo es? Los que violan la ley, los que cometen atentados terroristas, secuestran soldados, atentan contra la policía, destruyen el bien público más preciado que puede haber, que es una carretera de la naturaleza de la carretera panamericana, y no les pasa nada. ¿Y nosotros qué? ¿Qué pasa con los ciudadanos de bien en este país? Ejercer la autoridad. La autoridad hay que saberla ejercer en el momento oportuno. Y repetimos, no hay que ejercer la fuerza sino como última ratio, en último caso. Pero el derecho es coercible o el derecho no existe. No hay derecho para 47 millones de colombianos. 7.340 le pudieron a las instituciones. Llegada récord de migrantes a los Estados Unidos. Hay largas colas en la frontera. Todos estos discursos de Trump en contra de los emigrantes lo que ha hecho es, o ha tenido el efecto contrario, el efecto boomerang. Y la frontera está más congestionada que nunca y los migrantes están llegando en mayor número que nunca habían llegado. El Papa Francisco dice que no irá a México. Esa es una equivocación enorme. Recordamos que Juan Pablo II hizo unas manifestaciones en México inolvidables, gigantescas, enormes, con su carisma, con su autoridad. Ahora el Papa Francisco protesta porque AMLO, el presidente de México, le está pidiendo o le está exigiendo que pida perdón por la conquista, la obra salvadora, redentora, evangelizadora de la Iglesia Católica en México y en toda América. Pero bueno, así son las cosas, Papa Francisco, quien no irá a México y no se deja besar el anillo. El Papa Francisco es un ser muy especial, ¿no? Y ahí sigue sin manifestarse sobre Venezuela. Venezuela no existe en el mapa del Papa Francisco. Ni la tragedia de los venezolanos, ni el dolor de los venezolanos, ni los crímenes contra los venezolanos. Papa Francisco, por Dios, usted es papa de toda la cristiandad y Venezuela es un pueblo cristiano que sufre, que padece lo que le hace su amigo Nicolás Maduro. Rusia tiene que salir de Venezuela y pronto. Se lo dijo Trump en una entrevista a la esposa de Juan Guaidó, a Fabiana Rosales, y después es declaración oficial del Pentágono. Tiene que salir pronto Rusia de Venezuela. Esto se está complicando
cada día más. Mientras tanto, Venezuela sigue a oscuras. Hoy, 28 de marzo, tampoco habrá escuelas, tampoco habrá comercio, otro día feriado. Los venezolanos no tienen derecho a trabajar ni a sobrevivir. Están muriendo literalmente de hambre y de necesidades. Y el mundo ahí, la Unión Europea diciendo que no se puede intervenir, Rusia diciendo que no se puede intervenir y está interviniendo, está llevando equipos militares a Venezuela. Eso no es intervención. Cuba está metida dentro de Venezuela, es dueña de Venezuela a través de no sé cuántos miles de cubanos que están metidos en los servicios secretos y en el alto mando militar. Eso no es intervención extranjera. La intervención extranjera es la de los Estados Unidos, que hasta ahora ha sido solamente de palabra. Venezuela va a estallar, queridos amigos, y el problema energético, el problema de la luz, no tiene solución. La solución demanda costosísimas inversiones que no puede hacer el gobierno, con un gran despliegue de tecnología, y el gobierno no tiene técnicos porque los técnicos y tecnólogos de Venezuela ya se fueron de Venezuela hace rato. Los que quedan son unos héroes, muy pocos y muy poco capacitados. El apagón de Venezuela llegó para quedarse. Y si de casualidad devuelven la luz, es en condiciones tan inestables que eso no va a durar. La señora Theresa May ofrece su renuncia tan pronto el Parlamento apruebe su acuerdo, pero ni siquiera por esos. Había ayer, para proponerle a la Cámara de los Comunes 8 alternativas sobre el Brexit, las rechazaron los 8. Solamente piden mayor plazo. El plazo es hasta el 12 de abril y podría extenderse hasta mayo. Pero esto es un caos total, confusión absoluta. La Gran Bretaña en esta materia se está pareciendo a una república bananera, dicho sea con todo respeto. El ELN ataca nuestra armada desde Venezuela. El ELN, el que prácticamente no existía cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez dejó el mando, le entregó a Santos un país en el que la culebra, las FARC, estaba viva, pero muy derrotada y metida entre el monte, completamente neutralizada, no tenía cómo moverse, el país estaba tranquilo, en paz, no había atentados terroristas, no había desplazamientos, no había crímenes. Ahora, el ELN es gigantesco, crecen lo que llaman las disidencias de las FARC y crecen los peludos y crecen las bandas criminales, todos los bandidos están creciendo en Colombia. Los cultivos ilícitos son tantos que ni siquiera se atreven a decir cuál es la superficie sembrada. Eso es lo que está pasando. Y ayer se comprobó que por lo menos 2 de los cadáveres encontrados en Punta Soldado sí son de los infantes de Marina nuestros, acribillados a tiros y muertos a puñaladas. La paz de Santos, ¿no? La paz, la paz. Hasta ayer por la tarde, 11 atentados en 48 horas, y hoy les contará Sergio Gel cuántos más entre la noche y la madrugada de hoy. Esta es la paz que deja Juan Manuel Santos. La Armada dice que entiende el dolor de los familiares de los infantes desaparecidos, pero esas son palabras. Lo cierto es que los cuerpos los encontraron por la gestión de los familiares. La Infantería de Marina en esto, dicho sea con todo respeto y con el amor y con la devoción que le tenemos, en esto se rajó, definitivamente se rajó. La redada de la migra que costó 160 vidas. Esto no ha estallado suficientemente. Este es un problema enorme que tendrá el gobierno de los Estados Unidos. Parece que hay 160 muertos por una redada de migración. Menem, el expresidente de Argentina, fue condenado a 3 años y 9 meses de prisión, con su ministro de Economía, Domingo Cavallo.
la venta fraudulenta de un predio que valía 130 millones de dólares y lo vendieron por 30 millones de dólares. Menem, ya muy anciano, a la cárcel. En tierra, los Boeing 737 MAX 8. Aquí lo último, esto sí es lo último. Un Boeing que estaba en un sitio en el que no debía estar, 737, iba para el lugar donde lo iban a guardar, sin pasajeros, tuvo una emergencia y en emergencia tuvo que regresar a tierra. El Boeing 737 es el desastre de la Boeing, que tiene que salir a recuperar confianza. La confianza no la recupera, sino descubriendo por qué los 737 tienen una tendencia dramática a dañarse y a caerse. La ejecución del capitán Óscar Pérez en Venezuela. Hay una demanda específica de la señora exfiscal de Venezuela que vive en Colombia ante la Corte Penal Internacional por el asesinato de Óscar Pérez. Cuando quiso entregarse, lo cosieron a balazos. Hay pruebas al canto, los tiene la señora Ortega y los está presentando ante la Corte Penal Internacional. Shakira y Carlos Vives en bicicleta por la Corte, por una denuncia de plagio. No tenemos el mejor oído, pero nos parece que la canción de Shakira y de Carlos Vives es distinta de la canción de la que dicen ellos se copiaron. Y además, son dos artistas demasiado buenos y demasiado originales y demasiado capaces como para estar copiando canciones ajenas. Nos parece a nosotros, ¿no? Vuelve el sarampión a los Estados Unidos. En este año, ya en marzo, llevamos más casos de sarampión que los de todo el año pasado. Hay verdadera alarma en los Estados Unidos y esto se le atribuye a la campaña que se ha hecho contra la vacunación, que muchos dicen es dañina para los niños. Ayer, la Corte Suprema de Justicia tampoco resolvió el caso de Andrés Felipe Arias. Los términos no cuentan para la Corte, no existen. ¿Cómo van a existir para los magistrados de los tribunales y para los jueces del país? La Corte se pone de ruana el derecho. En el caso de Andrés Felipe Arias, no es capaz de manifestarse. Y ayer, Catalina Serrano, la adorable esposa de Andrés Felipe Arias, no fue aceptada a la visita a la que tiene derecho en la posilga en que tienen a Andrés Felipe Arias en los Estados Unidos, porque el gobierno de Colombia ni siquiera ha sido capaz de exigir para esta víctima de la politiquería colombiana un lugar de reclusión digno y decente. Ni siquiera eso ha logrado el canciller, o no lo quiere lograr, o no le interesa a Carlos Holmes Trujillo que Andrés Felipe Arias esté siquiera en condiciones humanitarias. La Corte de San Francisco, California, condena a Monsanto a pagar 81 millones de dólares a una persona que dice haber tenido cáncer o estar padeciendo un cáncer por cuenta de su vecindad con el Roundup. Si eso fuera así, repetimos, en Colombia todo el mundo tendría cáncer. Todo el mundo. Estamos utilizando Roundup hace por lo menos 40 años, que yo recuerde, o más, en todos los cafetales, en todos los cañauzales, en todas partes, y la gente aquí no se está muriendo de cáncer. La Corte de Apelaciones en Chile condena a la Iglesia a pagar perjuicios por pederastia. Esta es la mayor vergüenza de la Iglesia Católica, nos parece que en toda su historia. ¡Qué horror! 6 tratados de los Estados Unidos con Arabia Saudita para transferirle tecnología nuclear. Se habla que entre esos tratados hay uno que le permite a Arabia Saudita construir 2 bases nucleares en su propio territorio con tecnología americana. El presidente del Brasil, Bolsonaro, dice que no hay interés en atacar militarmente a Venezuela.
Se acusa a Maduro de haberle dado $281,000 al expresidente Correa del Ecuador para desestabilizar el gobierno de Lenín Moreno. En Venezuela no hay con qué comer, pero hay con qué darle dólares a un exgolpista como Correa, porque está tratando de dar golpes de Estado desde Bruselas para que desestabilice el gobierno de Lenín Moreno. En la Unión Europea ha sido prohibida la venta de productos de plástico de un solo uso. Esos que nos entregan en los mercados para que envolvamos los productos quedaron prohibidos en la Unión Europea. Guerra total contra el plástico. Como habrá guerra total contra el carbón. Y mientras tanto, en Colombia, que tenemos la alternativa de los combustibles procedentes de la palma de aceite, que no contamina. Ojo, el diésel de la palma de aceite no contamina en absoluto. Y seguimos trabajando con un diésel contaminante. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntémosle al gobierno qué es lo que pasa y por qué le gustan los elementos contaminantes de combustión. Esto es sencillamente increíble. ¿Por qué no nos ponemos a trabajar en la palma de aceite? Ah, es que cuesta más. ¿Y las vidas que se pierden? ¿Y la salud de los niños que se compromete? ¿Y la vida de la gente que es media vida en medio de la polución? ¿Esa no cuenta en los cálculos económicos? La OEA aprueba por 18 votos una resolución para que Venezuela le permita entrar ayuda humanitaria. Y parece que están ya los votos listos en la OEA para reconocer formalmente a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. El premier israelí Netanyahu, Benjamín Netanyahu, está preparado para mucho más después de los bombardeos que ha lanzado como retaliación por el cohete que salió desde la Franja de Gaza contra una vivienda israelí causando heridos en Israel. Ya lo decíamos, Netanyahu sabe contestar. 120 inmigrantes que fueron rescatados por un buque turco asaltaron al capitán, asaltaron al buque, lo secuestraron y lo obligaron a dirigirse hacia Europa. Y hoy, en la historia, hablaremos de ese mundo maravilloso, maravilloso, que nos trae el mito griego sobre los infiernos, Hades o Plutón. Estábamos hablando precisamente de ese tema, del reino de los muertos en las distintas culturas, y le vamos a dedicar algunas entregas de hoy en la historia a esa parte de la historia envuelta en el mito, que es la que se refiere a los infiernos, Hades o Plutón. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. No olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Allí pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. Son las 6 de la mañana, 21 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la Hora de la Verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. Que ha hecho historia
en la canción romántica colombiana. El grupo Nueva Gente, Jaime R. Echevarría, cantando de su propia autoría, desde luego, Entre estas cuatro paredes. Saludemos la mañana. Cristina Londoño, Entre estas cuatro paredes. Papi, muy buenos días a todos. Bueno, estuve ayer entre cuatro paredes muy interesantes en distintas partes de la capital de los Estados Unidos, siguiendo la visita de la primera dama de Venezuela, Fabiana Rosales, a los Estados Unidos. Una niña, tiene 26 años, que realmente me dejó impresionada. Ella dice que se encomienda a Dios para estar a la altura del momento histórico que vive su país, y la verdad que Dios parece estarla protegiendo y guiando. Primero la conocí en su visita a la Casa Blanca, se reunió con el vicepresidente Mike Pence, estuvieron sentados a la mesa, había una comitiva grande venezolana, y ella dijo lo que reiteró a lo largo del día en varias reuniones, que la crisis de Venezuela en este momento es una crisis humanitaria, que hay gente muriendo, que en cada minuto en que ella estaba hablando había gente muriendo en Venezuela, hablando de la crisis energética y diciendo que su país necesitaba ayuda y el mundo tenía que ponerse la mano en el corazón y mirar hacia Venezuela, y confiada de que en este momento pues el mundo la estaba viendo. Después, sorpresivamente, porque no estaba en la agenda que nosotros teníamos, la recibió en la oficina ovalada de la Casa Blanca el presidente Donald Trump. Estaba ahí su hija Ivanka Trump, altos asesores de seguridad nacional, Bolton, secretarios de Estado, estaba todo el mundo atento a las palabras de esta niña de 26 años que verdaderamente deslumbró por su compostura. El presidente Trump se comprometió con Venezuela, se comprometió con ella, le dijo estamos con ustedes en un 100%, y cuando le preguntamos por Rusia y la presencia rusa en Venezuela, dijo simplemente get out. Ese fue su mensaje a Moscú, get out, que se salgan inmediatamente de Venezuela. Le pregunté al presidente Trump que si tenía algún timeline, algún plazo, si estaba dispuesto a darle algún plazo a Maduro, y dijo que no iba a dar un plazo en ese momento. Acompañé después también a la primera dama a reunión en la OEA con el embajador venezolano en la OEA, y donde depositó una ofrenda floral en un monumento a Simón Bolívar. Ahí fue donde tuve la oportunidad de hablar con ella personalmente, y bueno, le pregunté que de dónde sacaba fuerza, y además de su fuerza de Dios, me dijo que venía como una madre venezolana, como la mamá de una niña de 22 meses, Miranda, y que estaba pensando en ella y en los otros niños venezolanos que estaban muriendo de hambre, para venir a hacer este recorrido. Definitivamente fue un recorrido impresionante. Después estuvo en el Congreso, tuvo reuniones en el Banco Interamericano de Desarrollo, se va con muchísimo apoyo. Hoy tiene reunión en la Casa Blanca con la primera dama Melania Trump. Vamos a ver los resultados. Mientras no hay un plazo de salida, y ella dice que sí vieron la llegada de aviones rusos a Venezuela, que cree que están yendo a intimidar, a sembrar miedo entre la población, y que actos como esos no han hecho más que alimentar la determinación del pueblo venezolano para finalmente romper las cadenas y buscar la libertad. Romper las cadenas y buscar la libertad. Eso es lo que ha traído el comunismo en Venezuela. Cadenas, la liquidación de un país, el empobrecimiento dramático de la nación más rica de América, cuya gente se muere literalmente de hambre. Los niños venezolanos están muriendo y el mundo no hace nada por salvarlos. Y estos salvajes que están en Venezuela no permiten la entrada de la ayuda humanitaria. Ya la OEA aprobó una resolución impulsada por Colombia, es decir, por el embajador Ordóñez, para que se conmine a Venezuela para recibir la ayuda humanitaria. Muchas gracias, Cristina.
Esta es la situación, pues, en Venezuela, y la visita de Fabiana Rosales a Washington, contada por Cristina, que estuvo allá, que estuvo con ella y que la entrevistó al aire. Esto no es de segunda mano. Cristina Londoño es la persona que nos acompaña desde Washington ante la Casa Blanca, ante el Congreso de los Estados Unidos y ahora ante la OEA. Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, dejó admirado a los americanos por su fuerza, por su compostura, por su discreción, por sus calidades. Una niña de 26 años cautiva al pueblo americano. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana concentrados en lo que ocurre en el suroccidente del país. La situación de orden público es muy compleja en medio de la minga indígena que se adelanta y que afecta 5 departamentos pues del suroccidente de Colombia. Y empecemos revisando las noticias más recientes que nos llegan de esta madrugada desde allá. Precisamente desde Buenos Aires, en el Cauca. 7 heridos. Es el resultado de un atentado contra una patrulla militar. La patrulla militar fue atacada con ráfagas de fusil y con explosivos. Era una patrulla que estaba transportando víveres para la tropa que se encuentra desplegada en esa zona. Esto ocurrió precisamente hoy, en la madrugada, en la vereda Mari López, en el municipio de Buenos Aires, en el Cauca. Este nuevo atentado terrorista se suma a otro registrado ayer, también contra la fuerza pública en el Bordo, donde una patrulla también fue atacada, esto con una explosión que se presentó enfrente a una bomba de gasolina Terpel, lo que pues provocó también un riesgo muy grande para los soldados que están vigilando la vía panamericana. Así que otro atentado con explosivos, el que se registró también ayer, y que se suma pues a esta seguidilla de atentados como el que fue víctima también la Compañía Energética de Occidente. Fue atacada una brigada de la Compañía Energética de Occidente, fue atacada con disparos, esto en inmediaciones de la estación de Sajandí, en el municipio de Patía, en el sur del Cauca. Los ocupantes de este vehículo, de la brigada de la compañía, salieron ilesos, pero las fotos son impresionantes de cómo este vehículo fue atacado con ráfagas de fusil. Una situación pues lamentable que se suma también, es que es interminable esta seguidilla de atentados y de actuaciones ilegales. Se suma también a una situación que están investigando las autoridades en Suárez, en el municipio de Suárez, en el Cauca, en donde un camión pequeño fue atacado con papas bomba por sujetos encapuchados tras no detenerse en un retén ilegal que estaba instalado precisamente en la vía alterna. De nuevo, esto ocurrió en el municipio de Suárez. Y todo esto se suma, doctor Londoño, al secuestro del mayor del ejército, un secuestro que se dio ayer. El mayor John Mondol Duque se estaba movilizando por la zona de la concentración, estaba de permiso porque tiene una hija muy enferma y se estaba desplazando por la zona de la movilización. Allí fue secuestrado. Esto dio pie para que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, suspendiera las conversaciones hasta tanto no fuera liberado. Posteriormente fue entregado a la personería, a la Defensoría del Pueblo, y bueno, la Fiscalía dice que está adelantando las investigaciones correspondientes para judicializar a las personas responsables de ese secuestro, que hay que llamarlo como es un secuestro, no fue una retención, porque con retención pretenden pues rebajarle la gravedad a los hechos. El mayor del ejército fue secuestrado, ya se encuentra libre, y pues esto puso en jaque la conversación durante algunas horas. Conversación que pues por lo demás no avanza, las vías de hecho siguen escalando, siguen ampliándose en su magnitud. Lo vemos con estas noticias que tenemos que registrar: el atentado contra la patrulla en Buenos Aires, bueno, los otros atentados de los que ya les he hablado en el Bordo,
en Corinto, y todo esto se suma también pues a los atentados del resto de la semana, porque aquí solamente les estoy hablando de los atentados de las últimas horas. Esto para dimensionar la magnitud de la situación de orden público que se presenta en esa zona del país, una situación muy, pero muy complicada y que pues tiene de todos modos detenidos los diálogos entre el gobierno y la minga indígena. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas. Lo cierto es que las últimas horas han sido muy complejas en materia de orden público en esa zona del país. La autoridad no puede ser sustituida por unos diálogos que no conducen a ninguna parte, porque las exigencias de estos indígenas, que además son ilegítimas, nadie puede exigir cosas de esta manera, nadie, eso es un delito, eso es un crimen contra las instituciones colombianas, contra el derecho a la movilización de todos los demás colombianos. Es un crimen, y quienes lo cometen son criminales. Eso no hay que llamarlos de otra manera, dirigidos por las FARC. Por eso estaba allá el criminal Catatumbo y por eso llegó allá el señor Petro, ¿cómo le parece?, a recordar sus tiempos de bandido en las montañas del Cauca. Esto es inaudito, esto es inaudito. El ejercicio de la autoridad, el ejercicio oportuno de la autoridad. Quiero recordar mi escrito en las dos orillas: autoridad, diálogo o autoridad. El diálogo no conduce a ninguna parte cuando no hay una autoridad que sea capaz de tomar decisiones en el momento en que las debe tomar y con la profundidad que las circunstancias exigen. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es así. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra audiencia. Venezuela sigue sin luz tras el apagón que se presentó el pasado lunes debido a problemas en el suministro eléctrico y que le siguió el incendio en el patio de generadores de la hidroeléctrica del Guri. El caos es total en ese país. La tiranía anunció y pidió paciencia y extendió el cese de actividades por 24 horas y sigue culpando a la oposición y a Estados Unidos de cometer actos terroristas que generaron estos apagones. Ayer la energía llegó en Caracas, pero hacia las 7 de la noche un nuevo apagón se presentó y esa ciudad quedó completamente a oscuras. Los venezolanos denuncian que la señal de los móviles es intermitente y que se deben estacionar en medio de las autopistas para conseguir un poco de señal. Además, la escasez de comida, medicamentos y el desconcierto sigue su rumbo, doctor. Recordemos que desde que ocurrieron los acontecimientos, en al menos una ocasión, la energía ha sido reconectada en la mayoría de los 23 estados venezolanos, pero las fallas no paran, y estados como Zulia llevan alrededor de 48 horas sin servicio. Mientras esto ocurre en Venezuela y no muy lejos de ese territorio, unidades de la Armada Nacional que se encontraban sobre la ribera del río Arauca, en el sector conocido como La Yuca, en el municipio de Arauca, fueron atacadas con 5 explosivos improvisados y las ráfagas de fusil. Los militares se encontraban realizando operaciones de control, vigilancia y seguridad cuando fueron atacados. Y este hecho dejó como consecuencia un militar herido que fue trasladado inmediatamente a una unidad médica. Abro comillas. Los puntos donde se lanzaron estos artefactos explosivos improvisados y las ráfagas de fusil que se hicieron contra las instalaciones del Ejército y de la Armada Nacional provenían del sector del frente, que corresponde al territorio venezolano. Cierro comillas, expresó en un medio local el comandante de la Fuerza Naval de Oriente, almirante César Pineda. Las autoridades se encuentran en búsqueda de los autores de este ataque. Bueno. De manera que ataques aquí, ataques allá, ataques por cualquier parte. Esta es la paz, ¿no? La paz de Santos. Esa es, por eso hay que comprar el libro. Lo estoy diciendo irónicamente, no compraría ese libro jamás. No le haga jamás. propaganda, doctor. No, le estoy haciendo propaganda negra para que no se le ocurra a nadie. Aprovechara que estaba de descuento y todo. No. Comprar ese, ni regalado lo recibo, ni regalado recibo eso. Bueno. Entonces Santos, hablando de su paz, de la paz con las FARC, después de 50 años de guerra, la paz. Esta es la paz de Colombia. No volvieron a hablar de los niños del Chocó, ¿no es cierto? Es que es muy feo hablar de niños que se están muriendo de paludismo y que no pueden ser socorridos. Eso es muy feo. No he vuelto a hablar de ese tema. De los niños del Catatumbo que no pueden ir a la escuela porque el camino está sembrado de minas antipersona, tampoco se volvió a hablar, ¿no es cierto? Es muy feo hablar de esos temas. Esta es la paz de Santos. Esta es la paz de la ONU. Eso fue lo que nos trajeron aquí estos de la ONU,
que vinieron a entablar conversaciones y a decir que estaban recibiendo los fusiles. Hierros retorcidos y viejos fue lo que recibieron y por eso no los quisieron mostrar, porque les daba vergüenza mostrarle al mundo lo que estaban recibiendo y la mentira que estaban metiendo, la entrega de las FARC. ¿Cómo no entrega de las FARC? Ahora con brazalete de ELN o de pelusos o de pelagatos o de cualquier cosa que sea, bandas armadas, bandidos, dueños de Colombia. Esa es la realidad. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Ayer el Congreso de la República fue epicentro de la nueva Minga, esta no indígena, o bueno, parcialmente, porque aunque muchos hablan en nombre de los indígenas, no lo son, con excepción de Feliciano Valencia, senador del movimiento Maíz, que lideró con el senador del Cauca, Luis Fernando Velasco, un bloque parlamentario de casi 35 corporados para ir sin cita previa y sin anunciarse claramente a la Casa de Nariño para que el presidente Iván Duque los recibiera a todos, a 35. Es claro que la preocupación de algunos de estos congresistas, como Luis Fernando Velasco del Cauca o Werner Zambrano de la U de Nariño o de Gabriel Velasco del Partido Centro Democrático, de Paloma Valencia del Centro Democrático, que son representantes de sus departamentos también, ¿no? Del Cauca y del Valle del Cauca, es por lo que está ocurriendo sobre todo en la afectación que están sufriendo los ciudadanos en temas de salud, en temas de abastecimiento, en temas de combustible, que tiene pues prácticamente paralizado medio país por cuenta de los indígenas que salieron a la Panamericana y que afectan el departamento del Cauca, el Valle del Cauca, Nariño y Putumayo. Aunque se había acordado con el consejero político de la presidencia, el doctor Jaime Amin, que se haría una reunión con un grupo de 5 o 6 parlamentarios de los departamentos afectados en horas de la tarde, en la plenaria del Senado sobre las 4 se tuvo que levantar la sesión porque Luis Fernando Velasco anunció que salía con algunos colegas a presidencia, lo que generó una desbandada de otros que no iban a presidencia, pero que aprovecharon el desorden para retirarse. De 64 congresistas que había en el momento para sesionar, quedaron poco más de 27 en el recinto, por lo que se levantó la sesión. No había quórum siquiera para deliberar. Caminando por los pasillos, los congresistas fueron recogiendo apoyo de otros parlamentarios que se unieron a lo que llamaron la minga parlamentaria, que generaron desorden, claro, en las puertas de la Casa de Nariño. Esto explicó el consejero político Jaime Amin sobre lo que estaba ocurriendo anoche allá en la Casa de Nariño. Se les expresó desde el principio la necesidad de que conformaran una comisión para dialogar con el gobierno dentro del Palacio de Nariño. Desafortunadamente, internamente comenzó una discusión entre algunos que querían una comisión y otros que querían ingresar la totalidad del grupo. Después de varios minutos de tratar de organizar las cosas, el doctor Jaime Amin logró que se designara una comisión que estuvo integrada por Paloma Valencia, por Liliana Benavides del Partido Conservador del Departamento de Nariño, por Manuel Viterbo, senador indígena de AICO, por Werner Zambrano del Partido de la U, también de Nariño, por Gabriel Velasco del Centro Democrático del Departamento del Valle, Jonathan Tamayo, conocido como Manguito, que pertenece al grupo de los decentes, pero que es progobierno y es uribista. Es una de esas extrañas combinaciones que hay en el Congreso de la República. Al final de la reunión, el presidente Duque les dijo a los congresistas que pues no va a aceptar las vías de hecho y que solamente una vez se levanten los bloqueos se podrá reanudar el diálogo con los indígenas que hoy están pidiendo, entre otras cosas, porque la lista es larga, 41 hectáreas de tierra, 41.000 hectáreas de tierra, 41.000 hectáreas de tierra. Están pidiendo 12 millones de pesos para cada indígena, que también no se les vaya a judicializar si se les captura por cometer acciones o cometer delitos, vías de hecho, pues, y que no se use el espacio aéreo en sus resguardos para la aviación militar. Esto es poco más lo que piden los señores indígenas y esta es la conclusión de lo que fue anoche una reunión que la verdad hay que decirlo, se veía bastante grotesca, de unos congresistas gritando a los afueras de la Casa de Nariño exigiendo hablar con el presidente Iván Duque. Qué horror, por Dios, qué horror. Esto sí es un espectáculo que no creíamos presenciar nunca. El Congreso, congresistas a gritos en la Casa de Nariño pidiendo que los dejen entrar. Esto es el colmo, esto es el colmo. Ay, el ejercicio austero de la autoridad, el ejercicio austero, solemne de la autoridad, que a veces tiene que ser fuerte, no hay remedio, pero que se evita ser fuerte
cuando se sabe que hay autoridad decidida. En fin. Pero ahí está Aurelio Iragorri explicando cómo se debe negociar con los indígenas y cómo él logró bajar las hectáreas de 171.000 que dice que estaban comprometidas en un acuerdo del año 99, no lo olvide, recuerden la fecha, a 40.000. Esa fue su hazaña con el ¿qué? Fuerza. Sí, con el punta de Chirrinchi. A punta de Chirrinchi. Entonces, ¿quién es el que va a tomar Chirrinchi ahora para arreglar con los indígenas? ¿O quién va a ejercer la autoridad como se debe ejercer en estos casos? Ya les ofrecieron Chirrinchi a la ministra Nancy Patricia Gutiérrez y al comisionado para la paz, que no entendemos todavía qué hace allá en el Cauca. Y la ministra, pues la verdad, es una persona muy seria. No está para risas, no está para sentarse de camarada a camarada a hablar con ellos, sino que está para tratar de buscar una solución pronta, no por los indígenas, sino por los ciudadanos que están afectados. Y un dato, doctor Fernando, ayer escuchaba a una experta de una universidad, la Javeriana, si mal no estoy, que decía que los indígenas hoy en Colombia tienen 600.000 hectáreas de tierra, pero aún así quieren 41.000 más. ¿Y qué están haciendo con esas 600.000 hectáreas de tierra? Pues debo decirle, no veo ni cultivos de yuca, plátano, no sé, de cebolla. Nada, ni de árboles frutales, ni de nada. nada. No dice que la propiedad es una función social, dice equivocadamente la Constitución. Tiene una función social. La tierra de los indígenas no tiene función social. Está dedicada a la contemplación. Y quieren más tierra. Obviamente la tierra que les conduce al Pacífico para transportar la cocaína, porque esto es un movimiento cocalero, esto no es un movimiento indígena de nada, esto es un movimiento cocalero. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En el tema deportivo, los ciclistas colombianos son los protagonistas. Se corrió ayer la etapa reina de la Vuelta a Cataluña, donde Egan Bernal, Nairo Quintana y Miguel Ángel López tuvieron un excelente desempeño en el ascenso a la meta, un premio de categoría especial, que terminó cruzando de primero el británico Adam Yates, seguido por Egan Bernal, Nairo de cuarto y Superman López en la quinta posición a 2 segundos del ganador. El belga Thomas de Gendt continúa liderando la clasificación general, solo que ahora a solo 27 segundos de Adam Yates y a 30 del colombiano Egan Bernal, quien con su segundo lugar ayer ascendió al tercer lugar de la general. Nairo es quinto a solo 35 segundos del líder y Superman López sexto a 39. Ayer se repitió el mismo duelo que vimos en la París-Niza entre Egan Bernal y Nairo Quintana. Egan inició la escapada a 5 kilómetros de la meta en el ascenso, solo Nairo pudo seguirlo inicialmente, pero el británico Yates, el colombiano López y el irlandés Daniel Martin los alcanzaron. Tengo que resaltar que otro colombiano fue el que dio el ataque inicial que reventó a los favoritos en el ascenso a Walter 2000, donde estaba la meta. Fue Iván Ramiro Sosa del Sky, que benefició mucho a Egan Bernal, su compañero de equipo. Hoy nuevamente alta montaña, etapa corta y explosiva con 150 kilómetros, 3 premios de primera categoría y uno especial, final en alto, después de un descenso tras el último premio de primera categoría. Otro día, doctor Londoño, para que nuestros escarabajos sean protagonistas y, ¿por qué no?, para que uno de ellos sea el nuevo líder de la clasificación general. Esperemos que así sea. Y en un minuto estaremos con el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Generación del 14, Departamento del Tolima, Ricardo Ferro. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 47 minutos. Esta es la hora de la verdad.